Bueno, 8 de la mañana, 21 minutos. Recién hablaba de temas económicos, dirigenciales, etcétera, pero en la economía, la bajo a la economía nuestra de todos los días, está el consumo. Usted, señora, dígame la verdad, piénselo allí y lo charla con quien esté o usted solita. ¿Está consumiendo más, menos o lo mismo que hace un año atrás? Bueno, yo menos. Yo menos. ¿En qué? En el rubro que quiera. Y esto no, y si compraba 3, compro 1, si compraba 10, compro 4, y eso hace que se consuma menos. Lo tengo a Nelson Pérez Alonso, presidente de Claves, consultora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nelson? Muy bien. ¿Qué decís? ¿Se consume más, menos o lo mismo que hace un año, por ejemplo? Hasta abril veníamos consumiendo un poquito menos que el año pasado. Todos los meses, enero, febrero, marzo, abril, teníamos una tasa positiva de consumo. Mayo cambió la tendencia, tenemos 3,4% de caída del consumo en todas las categorías, hasta incluso, digamos, hay algunas que llaman la atención, como por ejemplo farmacia. Digamos, que terminó cayendo, digamos, la disparada de precios que llevó la inflación arriba del 5% en los primeros meses del año, en algunos segmentos muy fuertemente, como puede ser el tema de indumentaria, calzado, donde vimos precios bastante fuertes, terminó provocando una caída del consumo. Bueno, hay farmacia, a ver, llama la atención porque decir, eso es prioridad, es mi salud. Total. Pero el tema es que te dicen los farmacéuticos, a ver, te entregan la receta. ¿Y cuánto sale? Tanto. Bueno, ¿me puede vender el blister en vez de la cajita de 30? Totalmente. Y le dice al médico, ¿tomó todos los días? Señora, no, tomé una día por medio o la mitad, pero no es lo mismo. Bueno, pero no tenía cómo comprarlo, Nelson. No, por eso digo, llama la atención porque, digamos, venimos teniendo desde la pandemia el tema de la salud, el tema de los productos de limpieza, etcétera, han sido prioridad en el consumo de los argentinos, producto de la pandemia, el cuidado. Sí. Entonces, a lo mejor te cuidabas de comprar algún pullover, un par de zapatos, alguna cosa, digamos, que podías postergar, pero los productos, digamos, como de primera necesidad, bueno, eso no caía. Ahora, acá tenemos dos situaciones. Cayó, por un lado, es decir, bueno, estoy con un buen pasar económico, consumo de acuerdo a la necesidad. Me puedo quejar del precio más alto, más bajo, pero puedo comprarlo. Y del otro lado, tenés la situación de quien nos vende la mercadería con prácticamente parte de desabastecimiento, ¿o me equivoco, Nelson? No, está habiendo faltantes, obviamente hay falta de producción, hay falta de insumos y se traba la cadena, se traba por falta de gasoil. Digamos, tenemos las dificultades de lo que produce el modelo macroeconómico de restricciones, o sea, donde no hay acumulación de capital, donde lo único que terminó pasando, o sea, ¿cuál es el sector que creció en el empleo más en Argentina el último año? 77.000 puestos de trabajo más en el Estado. Claro. Nelson, entonces seguimos gastando de más y la realidad es que hay que entender, creo que ya la gran mayoría lo entendió, todavía faltan algunas personas importantes, que cuando el Estado gasta de más, la gente gasta de menos. Ah, mira, claro. O sea, los perjudicados siempre somos los ciudadanos, ¿no? Tenemos que gastar de menos nosotros para ahorrar, para que el Estado pueda gastar de más. Totalmente, porque además lo que creo que no se entiende, que parece que hasta las economías cerradas, qué sé yo, comunistas, parecen que el Estado es el factor de movilización, pero hasta China, digamos, el Estado acumula, acá el Estado gasta. Y hoy el Estado tiene reservas negativas, o sea, no hay dinero en el Estado y por sigue eso fabrica, gastando. Por eso fabrica, claro. Melissa, ¿no? Por eso, pero digamos, este es el mal no de este gobierno, sino de los gobiernos que hemos tenido, 100 años de déficit. Entonces, Melissa, tenías una pregunta. Sí, algo que se comenzó a hablar estos días, que estuvo Gabriela Cerruti en el medio, era, bueno, si realmente han notado que algunos precios en los supermercados han aumentado en los últimos días un 20%, ¿no? Por ahí productos específicos, pero bueno, ¿cómo está la situación con la inflación? Sí, efectivamente, digamos, hay una disparada de precios muy fuerte
hay algunos que están produciendo remarcaciones. Después, obviamente, esto se licúa porque se licúa con, digamos, bonificaciones, porque te doy 3 cuotas sin interés, porque te doy... O sea, al final lo que hay es un desconcierto absoluto de cuánto vale un producto en Argentina. O sea, yo creo que hoy no hay una referencia de precio. Entonces, nominalmente hay una remarcación, pero después te sacaron todo el tema de las cuotas. Las 12 cuotas que tenías sin interés no las tenés más. Pero en medio de todo esto, que es lo que nos pasa día a día, vos hablás con industriales y te dicen, yo estoy en plena producción, tengo de 10 máquinas funcionando 8, o sea, ¿y ahí qué tiene que ver? ¿El consumo porque me queman los pesos y voy y compro algo, Nelson? Ahí hay una contradicción. El que puede consumir, consume. Hay también un crecimiento de la economía informal. Digamos, también es otro fenómeno que se está marcando muy fuertemente. Hay mucha circulación de pesos, billetes en el mercado. Tenemos... En este momento, digamos, siempre se habla de porcentaje, pero digamos, estamos más o menos en un volumen de 8 millones de personas en negro, mientras que en blanco hay 6 millones de personas y estuvimos debajo de los 6 millones. O sea, tenemos más gente trabajando full negro que en blanco. Entonces tenemos un crecimiento de la economía informal, un crecimiento de la circulación de pesos y el que tiene unos pesitos y obviamente los gasta. Pero pará, hablamos de economía informal que no es solo la toma de personal, sino la economía global. Es decir, compro vasos sin factura. Y él compró la materia prima sin factura y le paga a sus empleados un sobrecito con el efectivo. ¿Te referís a eso, la economía informal? Lo que creció también es el empleo part-time por monotributo, etcétera. Digamos, el empleo, digamos, ya no es un empleo formal full time. Digamos, está creciendo. En gris. Claro, digamos, esto de las changas, por ejemplo, en profesionales, 250.000 profesionales más lo tenemos anotados en el monotributo, que digamos lo que de alguna forma van teniendo trabajos part-time. Entonces, es un combo de economía informal, porque lo que no tenemos, o sea, yo insisto siempre con borramos una palabra que es esencial, que podríamos tenerla del sector privado fundamentalmente o podríamos hasta tenerla del Estado, pero no hay inversión. Nadie invierte. Entonces este país se está transformando en un país dormitorio. Tenemos 750 empresas radicadas de argentinos en Montevideo que facturan desde Montevideo. Tenemos 7.500 personas que viven y duermen en Buenos Aires, pero trabajan y cobran para empresas del exterior. Ahora, la necesidad de que esto cambie, de que se ordene la economía, de que esta economía informal pase a ser formal, necesita de una reforma, por ejemplo, laboral, algo que los gobiernos no quieren hacer, no pueden hacer, no tienen el apoyo en el Congreso. Esto debería pasar, ¿no? Laboral, previsional. También. Y impositiva. Y hay que entender que en lo provisional tenemos menos de un empleado que sostiene a un jubilado. Y digamos, con un sueldo de un cuarto del sueldo, que es el aporte jubilatorio, digamos, lo que termina, o sea, la caja jubilatoria está quebrada. O sea, hoy el ingreso, el PBI, el ingreso promedio de una persona en Argentina está en promedio en $1.000 por mes. $14.000 es el ingreso per cápita de un argentino. Un taxista en la ciudad de Nueva York gana en promedio $5.000 por mes. O sea, es un disparate lo que estamos haciendo. Te digo en Argentina, ayer entrevisté a la gente de taxi de la ciudad y me dice, un taxista, un peón de taxi tiene que pagar 8.000 pesos el día, aparte del combustible, etcétera, al dueño del taxi. No llega. O sea, a partir de esos 8.000 pesos, ahí empezar a 12 horas por día para llevar algo a casa. Para llevar algo a casa. Gracias, Nelson. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, señores, nos metemos ahora en el mundo del deporte. Vamos a hablar un poquito de fútbol.